Continuamos explicando la parte derecha la zona derecha del programa. En el video anterior, perdón, vimos Select y Transform. Esta vez vamos a ver Snap. Snap tiene que ver, como su nombre lo dice, con propiedades de snapping, ¿de acuerdo? Y snapping es que movamos los objetos, que los objetos se encajen en ciertas cosas cuando sean transformados, ¿ok? El primer botón que dice On es el que activa el snap o lo desactiva, ya sea que ustedes le den clic al botón o, si lo prefieren, estando aquí en el viewport, presionen la tecla Control en su teclado. Si ustedes presionan Control, ese botón se activa y en cuanto lo sueltan, se desactiva, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento únicamente está activo el snap de puntos. Este es el snap de puntos, este es el snap de curvas, este es el snap de facets o de superficies, ¿de acuerdo? Jamás lo he utilizado, realmente nada más he utilizado puntos, curvas y el grid, ¿no? Entonces ahorita voy a desactivar esos tres y voy a dejar grid únicamente. Y fíjense, si yo presiono On aquí, cuando yo empiece a desplazar este null, va a encajarse al grid, ¿de acuerdo? Yo no puedo dejarlo aquí en medio porque tiene snapping y siempre va a encajar en el siguiente punto que encuentre, ¿ok? Lo mismo si yo tuviera, por ejemplo, un cubo en la escena, ¿de acuerdo? Y quisiera hacer snap al punto de este cubo que está aquí arriba. Entonces desactivo Grid Snap, activo puntos y fíjense, puntos tiene aquí un triángulo en la esquina inferior izquierda, en la esquina superior izquierda, perdón. Si ustedes dan clic derecho, accesan a las opciones. Ese triangulito arriba quiere decir que ese botón tiene más opciones y ustedes dan clic derecho para accesar a esas opciones, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento está Points Centers, por lo tanto yo no podré hacer un snap al punto que está acá arriba, por más que yo lo intente, ¿no? Porque en este momento mi snap de puntos únicamente tiene habilitada la opción de Centers. Eso quiere decir que al centro del cubo sí podré hacer snap, ¿de acuerdo? Como lo acabo de hacer. En cuanto me empiezo a acercar, lo hace, ¿de acuerdo? Este cursor que ustedes ven que tiene un cuadrado dibujado entre esas líneas punteadas en las esquinas es el rango a partir del cual funciona el snap, ¿de acuerdo? En cuanto ese rango detecta el centro del cubo, hace el snapping del objeto al centro del cubo, ¿ok? Bueno, yo quiero hacer snapping al punto que está aquí arriba de este cubo. Entonces, clic derecho, deshabilito centros, no quiero centros, más bien quiero points, ¿ok? Y entonces ahí está points, aparecen todos estos puntos a los que puedo hacer snap, y en cuanto yo me acerque a este, ahí está, ¿de acuerdo? Acá, aquí está. Si yo quisiera hacer snapping al borde, entonces desactivaría puntos y activaría curvas, ¿de acuerdo? Y activaría edges. Y con eso yo puedo hacer snapping al edge, a este edge, a este edge. Se fijan cómo se desplaza a lo largo del borde de este cubo, a este edge, y así sucesivamente. Los invito de nuevo a que exploren todas las opciones y se familiaricen con el uso de snap. También les recomiendo que se acostumbren a usarlo con control directamente en el viewport. Es mucho más cómodo que estar viniendo aquí y apretarlo y luego ya que terminamos lo deshabilitamos. A veces nos olvida deshabilitarlo y estamos moviendo todas las cosas con snap. En fin, es mucho más eficiente aprender a usarlo con la tecla control en el teclado, utilizándolo como un toggle exactamente. Muy bien. Eso fue snap. En el menú de constraint vamos a ver todas las opciones de constraint que existen. Obviamente en el de snap, si ustedes dan clic en el triangulito diagonal, existen todas estas opciones. En constraint también, aquí vemos todos los tipos de constraint. Los constraints van a volver una cosa de todos los días cuando ustedes empiecen a riguear ya de manera más formal. A lo largo del curso vamos a ver muchos tipos de constraints, ¿de acuerdo? Para hacer nuestro rig. Un constraint es una manera de conectar transformaciones de diferentes nodos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero conectar la posición de este null a la posición de este cubo, es decir, quiero que la posición del cubo
rija la posición de este nulo, selecciono el nulo y le digo constraint position. ¿A quién? A este de aquí. Entonces se va inmediatamente a donde está la posición de ese cubo, y cuando yo muevo el cubo se mueve el null automáticamente porque tiene un constraint de posición hacia el cubo, y el cubo se encarga de regir la posición de ese nulo. ¿De acuerdo? Vamos a ver a detalle muchos constraints. No se preocupen si en este momento les parece algo extraño. Después se van a familiarizar tanto con ellos que será el pan de todos los días. ¿De acuerdo? Entonces eso es el menú de constraint. Aquí es donde vamos a establecer relaciones jerárquicas directas con parent, que es nada más emparentar un objeto a otro. Vamos a cortar esas relaciones jerárquicas y vamos a utilizar estas dos opciones que son muy interesantes, que voy a explicar en el capítulo de constraints específicamente, que tienen que ver con la compensación cuando establecemos una relación de constraint, o la compensación cuando en una jerarquía queremos mover al padre sin que los hijos se muevan. Todo eso va a quedar mucho más claro a lo largo del curso. ¿Okay? Por último, en el menú de Edit encontramos algunas opciones bastante útiles como Freeze y Freeze Modeling, que posteriormente también explicaremos para qué sirven. Aquí es donde creamos grupos, y aquí vienen muchísimas opciones como duplicar, opciones para duplicar, crear grupos de transformación, crear grupos, añadir a grupos, remover de grupos, etcétera. ¿Ok? Entonces este es el lado derecho. Realmente acostúmbrense a que del lado izquierdo están los menús de aquí arriba, y del lado derecho vienen ya opciones que nos ayudan a interactuar directamente en los viewports y generar cosas como constraints, snappings, transformaciones, selecciones, etcétera. Muy bien, como les comenté al principio de cuando les empecé a explicar la barra del lado derecho, la barra de este lado derecho, perdón, se transforma en otras dos diferentes. Esta que dice King Panel y Layers. El King Panel realmente nunca lo utilizo. Esto es para poner keys cuando estamos animando. No es la manera en la que yo usualmente pongo keys, pero también les invito a que la exploren. Y realmente de lo que uso de este lado son los layers, ¿no? Aquí estamos en Animation Layers. Los Scene Layers son los layers clásicos de una escena. Aquí podemos crear nuevos layers y agregar objetos a ciertos layers, ¿de acuerdo? Y podemos hacer que sean invisibles, o que se vean únicamente como referencia y no puedo seleccionarlos, o que de plano ni se vean ni se seleccionen, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí es donde están los layers. Es muy común el uso de layers en muchos programas, no nada más 3D sino 2D. Por lo tanto, esto no resulta nada nuevo ni nada ajeno a lo que utilizamos todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, King Panel y Layers. Y de este lado está el Matte, que tampoco lo he utilizado. Realmente en este programa no he hecho labores de shading, pero seguramente tiene que ver con propiedades de materiales y en fin, todas esas cosas que tienen que ver con shading, ¿de acuerdo? Este curso es de Rig, por lo tanto jamás accesaremos ni aquí. A Layers creo que tampoco utilizaremos layers, yo prefiero utilizar grupos. Ya les explicaré por qué. Realmente de este lado sí nos vamos a mantener la mayor parte del tiempo en esta barra, ¿de acuerdo? En MCP. Muy bien, eso es todo por este video. En el siguiente video vamos a explicar la zona inferior del programa. Es realmente muy sencillo. Y si tienen alguna duda de cómo funciona cualquier opción de las que se presentan en los menús de acá, ya saben que el manual está ahí para auxiliarnos, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video.